vamos a charlar un ratito con Fausto Espotorno, como siempre, para que nos aporte claridad en algo tan delicado como es la economía. Fausto, ¿cómo estás? Un gusto, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, todo muy bien. Bueno, ¿semana decisiva, crucial o una semana más dentro de la economía, más allá del vencimiento del viernes con el fondo? No, es una semana importante, Pasan varias cosas esta semana. Primero, a nivel de Argentina, está el tema del vencimiento con el FMI, que nos va a dar un dato importante. Esto es, Argentina está dispuesta a pagar y seguir. Si Argentina está dispuesta a pagar y seguir negociando, bueno, es un buen dato. Sacaría mucha incertidumbre que hay sobre el punto, porque si pagás es porque estás pensando en acuerdo con el FMI. O si no se paga, y después están las dos posibilidades, que no se pague pero se siga negociando con el objetivo de resolverlo, meterlo este pago dentro del acuerdo, o que no se pague y se acabe el acuerdo, que será el peor escenario, ¿no? Mm. Y después a nivel internacional es un tema muy importante, muy interesante, que es el miércoles la Fed tiene que decir qué va a hacer con las tasas de interés. Y eso es importante, ¿por qué? Porque si las sube, empezamos a tener, el viento de cola empieza a ceder bastante, ¿no? Claro. Ahí complica. Empieza a complicar, claro. Vos pensás que si la Fed empieza en un proceso de suba de tasas con una inflación en Estados Unidos del orden del 7%, esto puede terminar complicándose aún más. Uh-huh. ¿No? ¿Vos crees que el viernes pagamos esto porque hay que pagar el viernes la otra semana y después se nos viene marzo, que es lo más duro y lo más relevante? ¿Vos crees que pagamos? Yo espero que sí, no sé si creo, la verdad que no te lo puedo asegurar. Yo creo que sí, que el gobierno pagó todo el año pasado, es verdad que en parte porque el FMI le dio los DEC, pero pagó todo el año pasado y eso para mí es una señal de que el gobierno está negociando con buena fe. No le gusta, no le cae bien tener que negociar con el FMI, todo eso es cierto, pero por ahora ha mantenido los pagos y eso para mí es una buena noticia. Uh-huh. Dólar a 2.19, ¿qué significa en la vida de la gente? No, significa lo que viene significando la inflación y la pérdida de valor del peso. No es que el dólar sube, es el peso que está perdiendo valor, ¿no? Y esa pérdida de valor del peso lo vemos en dos cosas. Lo vemos en el dólar que sube y los precios que suben. La inflación de enero, no sé si llega al 4%, pero va a estar ahí entre 3,5 y 4. Muy alta. Y va a seguir siendo alta. Con lo cual, en realidad lo que estamos viendo es una inflación que está en el orden del 3,5, 4% por mes, y el dólar está subiendo libre al 4% por mes. Entonces, 4 o 5% por mes. Entonces, estamos viendo que el dólar está subiendo más o menos, el dólar libre, al ritmo de la inflación, un poquito más, algún mes, un poquito menos otro mes, pero más o menos estamos viendo en esos rangos de las subas. Habíamos terminado en 210, sí. Buen día, soy Mariana Contartesi, ¿cómo estás? Ahora, quiero entrar en una discusión que se está dando entre el oficialismo y la oposición. ¿Quién endeuda más a la Argentina? ¿El gobierno de Macri o lo que lleva Alberto Fernández? No, por los números que yo tengo, Alberto Fernández viene endeudado más, ¿no? Entre la deuda de las LEVAX y la deuda del propio gobierno, claramente ha habido un aumento más grande de la deuda por parte de Alberto Fernández. Pero más importante que eso es entender la clave del endeudamiento. El endeudamiento de la contrapartida es el déficit fiscal, ¿no? Entonces, en realidad la pregunta es ¿quién tuvo más déficit fiscal? Y eso te explica quién endeudó más. A ver, que después me digan no, porque nosotros nos endeudamos contra el Banco Central o en pesos, y eso es como así, bueno, pero nosotros aquí reventamos a los argentinos, pero no tomamos deuda en dólares. No sé si es una buena excusa. O tomamos menos deuda en dólares, pero reventamos el ahorro de todos los argentinos. Bueno, no sé si está bueno. Es más, yo no lo usaría como defensa esto de no tomamos deuda en dólares, tomamos deuda en pesos. Porque la deuda en pesos en Argentina,
la tomás contra el sistema crediticio, con lo cual reventaste el crédito al sector privado, porque tenemos que entrar una cosa. Todo el sistema financiero argentino es un sistema financiero de, entre el mejor momento, 20 puntos del PBI. O sea que si tenemos que financiar déficit de 5 puntos del PBI y queremos financiarnos con deuda en pesos en el mercado local, en 4 años se acabó el sistema financiero. Está bien, pero sin entrar en tecnicismo, Fausto, que entenderás que la mayoría, con el tema PBI y demás, cuesta un poco más. Digo, una cosa, yo lo digo en una economía doméstica, si querés. Una cosa es endeudarse en la moneda que vos producís. O sea, yo hago mi trabajo en la radio y me pagan en pesos. Y otra es que yo acepte endeudarme en dólares, que para eso no, a mí no me pagan en dólares acá, en tal caso tengo que ir a comprar los dólares para pagarte. ¿No hay una diferencia ahí sustancial? Para mí no es tan importante, porque si vos me decís yo pago en pesos porque pienso, no pienso pagarles, porque el Estado no es, en ese sentido, acordate que tiene un peso mucho más grande del que vos podés tener en la economía. Entonces, para vos, que es un individuo, la cantidad de crédito en pesos que podés tomar es infinito, en términos relativos a los que podés pedir. El Estado no es así. Para el Estado está sacando, cuando pide crédito, está sacando agua de un balde muy poco profundo. O sea, el Estado, cada vez que pide un crédito en pesos, prácticamente se está llevando, te digo, por un año de déficit, el Estado lleva un cuarto de todo lo que hay en el sistema financiero. Entonces, no es lo mismo, porque cuando el Estado toma deuda, no es el mercado financiero que tiene Estados Unidos con su propia moneda en dólares, que es enorme y toma crédito y no pasa nada. El Estado argentino, que es que toma crédito el sistema financiero, después lo termina reventando, porque la mayor parte del crédito que tomó en pesos, ¿cuál es? Es contra el Banco Central. El Banco Central, ¿qué hizo para darle ese crédito en pesos? Emitió pesos. Entonces esa deuda en pesos del Estado mayormente es emisión monetaria. Hay algunos colegas tuyos, entre ellos Kachanowski, que sostienen que el gobierno nunca va a bajar la inflación porque es su mayor ingreso y que necesita vivir de esa inflación. ¿Vos crees que eso es así? Y algo de eso hay. Yo no sé si en parte es cierto, o sea, es lo que acabamos de decir. La mayor parte de la deuda en pesos que tomó el gobierno es contra el Banco Central. Y el Banco Central tuvo que emitir los pesos para prestar la plata al gobierno. Entonces, en el fondo, esa deuda en pesos perjudicó a todos los argentinos al mismo tiempo, ¿no? Así que ahí esa es la explicación de Kachanowski. Eso lo puedo hacer casi infinitamente, reventar los ahorros argentinos. ¿Vos crees que la inflación va a seguir tan alta todo el año o que puede tener algún momento de una presunta calma? Porque 3,5, 4 son números brutales, ¿no? Yo creo que va a bajar un poquito, pero me lo imagino alta todo el año. Un tema más, la inflación también al gobierno le beneficia en otra cosa. No tiene que hacer ajustes o reformas estructurales. Claro. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. En vez de flexibilizar el mercado laboral, lo que hace es que todo el tiempo el salario esté cayendo en términos reales, cuando vos tenés inflación. Entonces, no necesito flexibilizarlo porque ya está flexibilizado. Qué complicado, Qué complicado. Pero la inflación tiene esa doble ventaja para el gobierno. Claro. Pero por eso digo, si vos me decís con el tema de la deuda, por ejemplo, que es el tema, que tomo deuda en pesos es mejor que tomar deuda en dólares, es mejor, sí, si sos Estados Unidos. Y tu propio mercado financiero funciona y todo lo demás funciona en el país. Ahora, cuando no funciona nada, digo, son dos males. Elegí, se está diciendo, es malo esto, obviamente que es malo tomar deuda en dólares, pero tomar deuda en pesos como la toma el gobierno argentino también es malo. Yo por eso no quiero meterme en esta discusión. Para mí esta discusión es muy secundaria. Para mí la discusión fundamental es, escúchame, si vos sos un país que no tiene crédito local, ni tiene crédito internacional, no podés seguir perdiendo impuestos y un déficit todo el tiempo, siendo que la recaudación tributaria argentina hoy es la más alta de la historia de Argentina. Sí, no, es muy buena. La recaudación es muy alta y además nos alarmamos cuando dice ajustemos algo y la mayoría de la gente vive ajustada. Una jubilación hoy de 29.000 pesos dividido 219, que es el dólar paralelo, son $132 en la Argentina. Un jubilado le pagan eso.
Exactamente. Y fíjate una cosa, el Estado te habla de ajuste cuando es un ajuste sobre el Estado. Cuando es un ajuste sobre el sector privado y sube impuestos, a eso no lo llaman ajuste, ¿no? No, exacto. Es un sector que está muy, pero muy oprimido. Fausto, seguimos con la atención la semana, a ver qué pasa. Gracias por atendernos. Abrazo grande, hasta luego. Hasta pronto. Fausto Espotorno haciendo un repaso de una semana económica donde el viernes tenemos el primer vencimiento de 700 millones aproximadamente de dólares con el Fondo Monetario Nacional.